Hola amigos de Facebook, quiero hacer un comentario con ustedes de algo que se ha suscitado en la sociedad del feudo Cuba con los cargos que se le imputan de máxima gravedad por más que abusos lascivos, intentos de violación, incluso violación de mujeres del cantautor cubano Fernando Bécquer. Ha sido creo que una bofetada para todos, una más para todos aquellos intelectuales que firmaron la carta hacia los intelectuales extranjeros con los cuales necesitan congraciarse como de costumbre, ordenó Fidel Castro para justificar todas sus matanzas y todos sus crímenes. Que este hombre ha sido, este violador, este abusador de mujeres, ha sido condenado a 5 años de prisión domiciliaria por todos sus abusos, que son más de 20 denuncias las que tiene, no me recuerdo cuántas son, ahora eso es intrascendente, son muchas, son decenas de denuncias de mujeres abusadas por este criminal. Y sin embargo, la justicia revolucionaria ha dedicado 5 años de castigo en su casa. Quiero hacerles una reflexión porque lo que pasa, como mismo lo he dicho otras veces, que los pueblos tienen memoria corta y por eso los gobernantes, cuando se deposita el poder en un hombre, puede abusar del pueblo porque abusa de su memoria. Quiero dejarles una anécdota. Cuando yo estuve preso en Kilo 5, estuve en un área fuera ya del depósito, que es donde se esperan las sentencias o donde se esperan las ratificaciones de sentencias. Y ahí había un muchacho que tendría 30 y pico de años, padre de familia, tenía 2 niñas, su mujer. La verdad que era como una especie de un cuadro renacentista, porque era verdaderamente, eran todos muy lindos de corazón, eran cristianos y demás. Sin embargo, esta persona tenía una gran debilidad, y la gran debilidad que tenía este hombre preso, al cual se le pedía prácticamente una cadena perpetua, era que era propietario de una tierra con un gran valor para la siembra de tabaco en Pinar del Río. Y el presidente de la cooperativa quería esa tierra para él. Pues bien, el presidente de la cooperativa, como muchísimos presidentes, como muchísimos funcionarios en Cuba, que son unos corruptos, que llegan a esas posiciones simplemente por ser unos corruptos, no por tener valores, por tener valía dentro de la sociedad, porque lo que hay ahí es una suciedad. Pues este hombre quería esas tierras y entonces fabricó un caso usando a su propio hijo, que era un demente, un menor de edad demente, que adicionalmente dentro de su demencia había desarrollado una conducta que todo el mundo, todo el vecindario conocía, que era una conducta de aberración sexual. Es decir, era un niño demente que se masturbaba, ya era un adolescente, más que un niño, tenía más de 12 años, se masturbaba delante de las muchachas, delante de las mujeres, delante de los hombres, es decir, a quien le llamara la atención él se masturbaba. Y este muchacho demente se metió al mediodía, cuando el campesino dormía la siesta, por supuesto, en paños menores, se metió, después de bañarse, se metió en la cama, porque normalmente, como en muchas casas de campo, las puertas se dejan abiertas, al igual que las ventanas. Y automáticamente que se metió en la cama, el hombre este que yo conocí en la prisión trata de echarlo, de sacarlo, decirle, pero ¿qué estás haciendo? ¿Qué locura esto? Y inmediatamente llega el padre, el presidente de la cooperativa, toma fotos, obviamente todo estaba montado, y a este hombre lo acusan de intento de violación a un menor de edad traumado. Claro, traumado no, era demente. Bueno, pues este hombre iba a enfrentar, este hombre además tenía la peculiaridad de que físicamente era un Adonis y por tanto estaba condenado en una prisión a sufrir los maltratos y las violaciones potenciales de los demás presos que llevan condenas de cadenas perpetuas o similares a esta, justamente porque son unos criminales de hecho. Y bueno, yo presencié cosas terribles, realmente, como este hombre joven trataba de defenderse en medio de toda una serie de bestias que obviamente lo acusaban, pero lo acusaban no desde el punto de vista moral, sino lo acusaban porque querían un beneficio físico de este hombre. Sin embargo, Fernando Bécquer, que violó
y que abusó lascivamente de más de una decena de mujeres es sentenciado a una condena de prisión domiciliaria por 5 años. Me pregunto yo, ¿dónde están los intelectuales cubanos que firmaron la carta hacia los otros intelectuales cubanos tratando de lavar la cara criminal de la familia Castro y Canel con las represiones a todos los cubanos que se están manifestando por sus derechos y por sus libertades en Cuba? ¿Dónde están? ¿Dónde está Isabel Santos? ¿Dónde están todas esas mujeres que firmaron la carta, que no son pocas, son una buena cantidad de mujeres? ¿Dónde está la moral de estas intelectuales? ¿Dónde están sus principios? Pero ya no los principios con una cosa que es absolutamente cosa, como una revolución, es nada, un término, un proceso. ¿Dónde está la solidaridad, la sensibilidad de estas mujeres con otras de carne y hueso? Me pregunto dónde están los valores de estas intelectuales cubanas. ¿Dónde están los valores? Obviamente los valores de ellas están como los mismos valores de los Castros y de los Canel, los Cacas en sus bolsillos. Mientras puedan recibir prebendas de ese desgobierno, ya sea desde bonos de gasolina, desde bonos de comida, posibilidades de recibir cajas de comida de algún lugar, pues bueno, ese es mi voto porque no tengo capacidad a estos momentos de, con mi edad y con mi trayectoria, poder triunfar profesionalmente fuera de Cuba. Y por tanto, entonces saco la cuenta y lo que tengo que sumarme es al carro de las escorias, al carro de las incongruencias, al carro de los abusos. Curiosamente, casi al mismo tiempo han condenado a un muchacho que simplemente por gritarle a Miguel Díaz-Canel, la palabra que ustedes saben que el 99% de los cubanos se lo dice, ya sea verbalmente y público o ya sea internamente en su subconsciente, porque es poco de lo que se merece. Realmente la palabra que realmente merece ese canalla es el de criminal y el de cobarde, porque las dos es igual que cualquiera de los firmantes intelectuales de esa cartucha. Es lo mismo, es por mantenerse en el poder, por tener esas prebendas, le importa un bledo sacrificar al resto de los cubanos. Le importa un bledo no tener un papel digno en la historia de Cuba. Entonces, ese muchacho que salió justamente cuando se conmemoraba un aniversario del 11 de julio, sale con una prisión domiciliaria de 3 años, supuestamente por desacato. Aquí quiero también hablarle en primera persona porque es importante que ustedes, amigos, conozcan de primera persona qué es lo que pasa a uno y qué es lo que le pasa a otros, para que ustedes puedan comparar. A mí me llama mucho la atención cómo por desacato le pueden echar 3 años con privación de libertad condicional. ¿Por qué? Porque la máxima condena que tiene una actitud de desacato cuando se es reincidente, es decir, cuando se tienen antecedentes penales, incluyendo el propio desacato, es 1 año. Es lo máximo que se sentenciaba en mi tiempo, que fue a lo que me sentenciaron a mí por decir guardia rural a la guardia rural, que no era guardia civil, es guardia rural. Entonces, ustedes están viendo aquí cómo la ley en Cuba se puede aplicar de una manera exorbitante, arbitraria. No existe el más mínimo poder judicial, no existe. Y quien legisla también carece de valor, porque cuando se legisla una cosa desde el punto de vista legal, pues se puede condenar por encima de lo que se ha legislado. A menos que con el nuevo Código Penal ya el desacato, como es una figura totalmente arbitraria y como es una figura que se puede usar contra todo el ciudadano que disiente de las condiciones de esclavitud y de humillación a las que está siendo sometido a vivir, puede ser aplicada. Entonces, esto es impresionante. Cómo ese muchacho, simplemente por llamar con un calificativo negativo desde el punto de vista contextual, pero perfectamente aplicable a la bestia de Miguel Díaz-Canel, cómo le aplican 3 años con prisión domiciliaria, y al violador y abusador de mujeres, decenas de mujeres, Fernando Béquer, le aplican solamente 5 años y
no con internamiento, sino con prisión domiciliaria. Esto es una cuestión realmente deleznable. Y para que ustedes vean, porque aquí, es decir, lo más importante en todo proceso de la formación de valores de un ser humano es justamente la consecutividad. Es decir, el ser, que un paso te lleva a la otra y el ser consecuente con lo que tú hablas. ¿Dónde están las firmas de los intelectuales cubanos en favor de las mujeres violadas y abusadas sexualmente por Fernando Becker? ¿Dónde están las firmas de esos intelectuales para que se aplique con severidad la ley cubana ante aquellos que violan y matan a mujeres? Como sabemos, los feminicidios en Cuba no tienen cómo parar, no hay cómo pararlos, es algo ya que está arraigado a básicamente la sociedad cubana. Importa si eres un artista, importa si eres un campesino, si eres un obrero de una fábrica, simplemente es el derecho de poder abusar de una mujer. Y ese derecho te lo da justamente el hecho de vivir en una sociedad donde no se respetan las leyes, donde las leyes se aplican arbitrariamente y bajo un concepto ideológico, político, no bajo un concepto de valores morales dentro de la sociedad. Y eso es lo que es Cuba, este es un reflejo, y ese es el reflejo de esos intelectuales, sobre todo de esas mujeres intelectuales, supuestamente intelectuales, que firmaron esa carta para convencer a los intelectuales fuera de Cuba, como en el año 2003, que la matanza de 3 jóvenes o las condenas excesivas, casi que condenados a muerte dentro de prisión, de personas que se manifestaron el 11 de julio y consecutivamente después en todos los momentos por pedir libertad y respeto a sus derechos humanos, son absolutamente equiparables. Es decir, es una cuestión de una inconexión, de una falta de credibilidad enorme de estos intelectuales cubanos, particularmente de las mujeres que firmaron la carta hacia los intelectuales del mundo, tratándolo de convencer de algo que es muy fácil de desvanecer. ¿Por qué? Porque nada más que hay que esperar un día tras otro. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa que cada vez que leo diariamente las noticias sobre Cuba en la prensa independiente, particularmente en Cibercuba y Diario de Cuba, que realmente son de los órganos que yo más leo porque está muy bien estructurado. Cuando me digo muy bien estructurado el periódico para buscar la información que me hace falta, por lo menos a mí, siempre voy con una especie de zozobra porque digo, qué nueva cosa terrible va a pasar sobre los cubanos, o sobre nosotros, sobre nuestra población, sobre toda la desdicha, sobre todo esa sombra que nos ha oscurecido las vidas a la mayoría de todos los cubanos. Y quiero decirle también, dejarles saber que en estos momentos también tengo bastante presión porque a pesar de los 42 millones que la FAO donó para los damnificados del huracán Ian, a pesar de los otros millones que han venido de Naciones Unidas, no directamente de la Organización Mundial para la Alimentación, sino de otras entidades de Naciones Unidas, no ha llegado, señores, ni un clavo, por lo menos a los damnificados como mi madre. Es decir, mi casa sigue sin ventanas, sigue sin puertas, no hay clavos, aunque tengas el dinero no puedes comprar los clavos. Se están tratando de reusar los clavos que ya estaban, lo que se pudo recuperar, pero ni las láminas para cubrir el techo, porque prácticamente las volvió un margullo los vientos huracanados, y las que se pudieron salvar obviamente están rotas donde estaban clavadas, porque ni tan siquiera estaban sujetadas con las presillas con las que ellas vienen, sino estaban clavadas. ¿Por qué? Porque alguien se llevó las presillas en el proceso de venderlas a la población. Y así ha sido siempre, señores. Es decir, los damnificados siguen damnificados, los intelectuales que no están de acuerdo con el gobierno, con el desgobierno cubano y con todas sus atrocidades, siguen callados. Los que se expresan porque reciben determinados beneficios siguen apoyando a esa dictadura militar mafiosa justamente para recibir prebendas, y el pueblo de Cuba sigue sumido en la más pútrida miseria. Es impresionante cómo hay tanta gente en el oriente de Cuba viviendo en casas de
pisos de tierras, mujeres con 3 hijos, con 2 hijos absolutamente desamparadas, obviamente, después de tener sus hijos, el paritorio, el hombre se fue, las dejó con el bulto y aquellas mujeres prácticamente no tienen ni cómo sobrevivir. ¿Qué les va a quedar a esas mujeres de opción? Si no pueden labrar la tierra porque ni tan siquiera tienen tierra, y las que tienen tierra probablemente no tengan ningún instrumento para poderla labrar. Entonces, ¿qué les va a quedar? Obviamente lo único que les queda es volverse a condenar a otro hombre o a prostituirse para poder mantener a su familia. Es realmente una situación desesperada, y es una situación donde esas mujeres intelectuales que firmaron la carta, la réplica de la carta del 2003 para confundir a los intelectuales del mundo, que no se van a confundir. Y no se van a confundir simplemente porque muchísimos de nosotros que también comienzan a ocupar o ya ocupan posiciones importantes dentro de la intelectualidad de determinados países donde se encuentran, y tratan de hacerle ver a los ciudadanos de esos países que sus contribuciones a los impuestos del Estado no deben de ir a un sistema dictatorial que avasalla a sus ciudadanos, que permite la violación flagrante de los derechos de la mujer a todos los niveles, donde no existe la más mínima seguridad para una mujer parida, no existe ni en el hospital ni fuera del hospital, ni con sus hijos, ni garantías de trabajo, ni nada. Todo una mentira. Todo un reverendo cuento. Y este cuento no es de ahora, señores. Este cuento es desde el 59. Cualquier ciudadano cubano que osaba manifestar sus ideas contrarias a una ideología marxista, comunista, castrista, inmediatamente era borrado en el acto de sus responsabilidades y pasaba a ser otra de las tantas ovejas negras que hicieron este rebaño de cubanos disperso por todo el mundo. Era lo que quería dejarles como reflexión, amigos, para que ustedes también sepan el peso histórico que tienen estas mujeres intelectuales y estos intelectuales que tratan de confundir al mundo en lugar de defender a sus propios congéneres, que violentadas por violadores flagrantes de derechos humanos, pero simplemente abocados a reafirmar una postura política e ideológica en favor de los cacas, salen absolutamente ellas dañadas, continúan dañadas, y los otros con penalizaciones absolutamente risibles, absolutamente inaceptables. Me pregunto dónde está el Israel Rojas, dónde están todos esos otros cantautores. Esos cantautores realmente su valía es cero como seres humanos. No tienen la más mínima empatía con el dolor de las mujeres sufridas. Y aquí está ese ejemplo, este otro ejemplo que ratifica verdaderamente la esencia de la revolución cubana, que es simplemente dejar desamparado a todos los ciudadanos cubanos dentro de esa sociedad, siempre y cuando se salvarían de ellos solo los que respondan y reafirmen la ideología comunista, socialista de la familia Castro y su pelele Díaz-Canel. Aquí va esta historia que va, por un lado, con sentencias risibles, irrisorias, acorde con el crimen cometido contra una mujer, y por otra parte, la misma Cerda, mujer de Díaz-Canel, celebrando una feria sobre la comida cubana, sobre el arte culinario cubano, para proyectar otra imagen diferente al mundo sobre lo que es Cuba. Que Cuba no es más que el feudo de los cacas y una sociedad en la cual cualquier violador puede abusar de una mujer impunemente, siempre y cuando defienda, refrenda la ideología sociocomunista de los cacas. Esto era lo que le quería dejar, amigos, una reflexión para que ustedes sí nunca se dejen confundir y sean contundentes. Otro ejemplo más de que la Carta de los Intelectuales está firmada por personas de doble rasero, que de respeto tienen ante la sociedad cubana, cero es lo que tienen de respeto esa gentuza. Abrazos, amigos, y seguimos en esta pelea que no sabemos cuándo va a acabar, pero acabará. Acabará porque todo mal tiene un inicio y tiene un final. Todo proceso, no solo el mal, tiene un inicio y tiene un final.
Y ese final se va a acercar. Y en ese momento ustedes se van a acordar de mí como tantas personas, tantos de estos funcionarios públicos, tantos de estos supuestos intelectuales, los que logren escapar de Cuba y hacerse con las fábricas que han montado fuera de Cuba, con el dinero que nosotros trabajamos, que ellos nos robaron, y habrá que irlos a buscar. Habrá que irlos a buscar y que justifiquen sus dineros y que comparezcan de alguna manera ante una corte imparcial de justicia internacional donde se analicen todos los crímenes que han destruido a la nación cubana. Era lo que les quería decir. Un abrazo, amigos. Chao.